El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Muy buenas tardes amigos, les habla Diego Bautista Urbaneja del programa La Linterna. Estamos hallando a Terry Gibbs for Gibbs. En la Dirección General de Estación Jiménez Tárez, en la gerencia de producción Ulises Arcaya, en la producción del programa Juliet Córdoba y en los controles César González. Transmisión por internet a través de rcr.tv. Muy bien amigos, como les habíamos anunciado ayer y todos estos días, vamos a continuar con nuestros programas con Rafael Simón Jiménez en análisis en profundidad de el 23 de enero, los factores que condujeron a él, cómo fue el proceso de debilitamiento del gobierno de Pérez Jiménez, bueno, todo lo que hace pues que ese sea un hecho de la caída del gobierno me refiero, un hecho comprensible históricamente, un hecho producto de un proceso y no una simple un acontecimiento sorpresivo que salió de un sombrero como un acto de prestidigitación de algún mago político. Así que bueno, adelante Rafael Simón, habíamos quedado, ayer analizamos con bastante detalle vimos con bastante detalle tu análisis de los distintos facetas que tuvo la relación del gobierno de Pérez Jiménez con uno de sus factores determinantes o de apoyo importantes que se suponía que contaba, que era la relación con Estados Unidos, y ese lo pudimos ver con bastante exhaustividad. Y tú empezaste también a tocar el tema de la iglesia y no quedaron muchos minutos para ello. No sé si quisieras continuar el tema de las relaciones con la iglesia o pasar a otro de una vez, como tú quieras. Fíjate tú, Diego, tú ayer hacías un comentario un poco jocoso en relación de que estaba hasta ese entonces muy perejimenista, ¿no? Y es natural que así sea esa percepción, porque estamos hablando de la etapa de consolidación, de auge y consolidación de esa década militar, que como dijimos tiene 3 etapas muy bien delimitadas. Incluso algunos en la historiografía califican las 2 primeras etapas, la de Germán Suárez Flamery y la de Carlos Delgado Chalbó, la califican como dicta blanda, a pesar de que en esa época, por ejemplo, es cuando se abre el campo de concentración de Guasina y cuando se hace una represión. Creo que muere Ruiz Pineda. Muere Ruiz Pineda. Todo eso corresponde a esa etapa. Incluso allí se produce un hecho que va a ser muy importante, sobre todo por el peso que la Seguridad Nacional y Pedro Estrada van a tener en el control policial que ejerce el régimen, que es la sustitución de Jorge Maldonado Parili como director de la Seguridad Nacional, que era un policía científico, técnico, que estaba acostumbrado pues a utilizar las formas
científicas pues de actuación policial y que no era un torturador ni era un abusador, nada de esas cosas. Por cierto, este es un dato histórico que no hay que soslayarlo porque la mayoría de la gente lo ignora, ¿no? La Seguridad Nacional fue creada por Acción Democrática, no fue creada por Pérez Jiménez. La Seguridad Nacional fue creada en 1947 durante el gobierno de Gallegos, por supuesto una policía destinada a policía política. Y hay una anécdota porque el presidente de la Cámara de Diputados era Luis Lander y los dos diputados comunistas que habían en el Congreso de Gallegos, que era Gustavo Machado y Juan Bautista Fuenmayor, en el debate que se hace sobre la creación de la Seguridad Nacional, se atreven a advertirle a Luis Lander y a los demás diputados que conformaban una mayoría abrumadora de Acción Democrática las consecuencias que en el futuro podía traer la creación de una policía como esa, como la Seguridad Nacional, que después fue tristemente célebre en el periodo de la dictadura. Ahora bien, efectivamente, un poco para abreviar el análisis, si cupiera, yo creo que la dictadura de Pérez Jiménez ejerce una situación de control absoluto del país, por lo menos hasta mediados de 1956. Es decir, son buenas sus relaciones, a pesar de que vimos algunas contradicciones con los Estados Unidos, son buenas sus relaciones con la Iglesia, son buenas sus relaciones con el empresariado en general, hay un control sobre el tema militar porque Acción Democrática prácticamente ha agotado su fuerza militar en los primeros 3 o 4 años de la dictadura bajo incluso la premisa del puchismo, es decir, de la idea de que podían tomar la revancha militar y derrocar al gobierno de la Junta, y rectifica. Acción Democrática hace una primera rectificación ya bajo la tutela de la dirección de Alberto Carnevali, que es lo que se llama la tesis de la rebelión civil, donde rectifican esa visión de que podían derrocar al régimen utilizando un golpe de mano, un golpe militar, la alianza con los militares, y deciden poner el énfasis en la organización popular, en la organización, digamos, del pueblo, de la gente, en la resistencia contra el régimen. Y también, desde el punto de vista del factor civil, todavía no se ve la unidad, porque ¿qué ha pasado? Esto es una cosa que es buena colocarla en contexto. Como decíamos ayer, Acción Democrática y el Partido Comunista, Acción Democrática la ilegalizan desde el mismo 24 de noviembre, el Partido Comunista lo ilegalizan en el contexto de la huelga petrolera de 1950 y quedan URD y COPEI. Pero entonces el régimen, un poco bajo la presión, por cierto, de los Estados Unidos, de la comunidad internacional y algunas presiones internas, se decide a convocar unas elecciones para Asamblea Nacional Constituyente, donde se redacta un estatuto electoral. En ese estatuto electoral, la comisión redactora de ese estatuto electoral figuran como primero y segundo vicepresidentes Jovito Villalba y Rafael Caldera, cuyas organizaciones, URD y COPEI, actuaban legalmente. Y se inicia un proceso electoral, digamos, a mediados del año 1952. Un proceso electoral donde el gobierno se lanza a la idea de que las obras públicas, de que la política de gasto público, de pacificación del país, una paz romana, pues una paz impuesta por la fuerza, le había ganado, digamos, la adhesión de la mayoría de los venezolanos. Acción Democrática, que había sido el gran partido del trienio, que se había hecho grande en el poder, está ilegalizado. El Partido Comunista, que era una fuerza pequeña pero muy activa, también está ilegalizado. El gobierno no veía contendores. Y en esa confianza que le daba a aquel cuadro, deciden convocar las elecciones para, eso sí, como todo gobierno actúan cautelosamente. No es una asamblea constituyente plenipotenciaria como esta que está reunida ahora. Simplemente limitan la Asamblea Nacional Constituyente a la redacción de una nueva constitución, a la luz de la cual vendría el proceso posterior de elección de las nuevas autoridades. Allí, por supuesto, se lanza Jovito Villalba con URD, Rafael Caldera, y todo el mundo dice, porque la gente identifica, eran candidatos, por lo menos Jovito Villalba encabezaba la lista de URD, por cierto. De segundo iba Mario Viceño Iragorri, que va a tener un papel muy destacado, porque era un intelectual de mucho prestigio, además, un hombre que había renunciado a la embajada de la Junta Militar en Colombia y que era un hombre de mucho prestigio intelectual. COPEI, por supuesto, el primer candidato por el Distrito Federal es Rafael Caldera, y en la lista del FEI, incluso el primer candidato era Oscar Rodríguez Grajirena, un ingeniero vinculado al gobierno, y el segundo era Laureanito Vallanilla. No, por cierto, recordemos que el FEI es un Frente Electoral Independiente, que es el partido que se arma electoralmente porque tenemos que acordarnos de los 60 años, lo que hablamos ayer, la gente dice FEI. No tiene idea de lo que eso fue. Bueno, entonces vamos a una pausa, Rafael Simón, para que por lo mismo de ayer tengas tiempo para desarrollar la idea que estás empezando ahorita.
a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya regresamos con Rafael Simón Jiménez. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio por RCR 750 AM. En Vere Group somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura. A través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Vere Group, aliados en compras y envíos. A la hora de comprar tus prendas de vestir, cuentas con Leonard Shot, donde conseguirás ropa casual para damas, accesorios y también algo de cosméticos. Leonard Shot es la pequeña boutique para damas que agigantará tu imagen en elegancia y belleza. Acércate al centro de compras Merpo Este, entre las calles Pantín y Los Ángeles en Chacao, diagonal al estacionamiento del Sambil, local 153 en planta baja, o infórmate por WhatsApp en el 0412-804-5653 o 0424-162-9489. Leonard Shot es moda y algo más. Haces trabajos por internet y recibes pago en plataformas como PayPal. Con AirTM puedes pasar ese dinero a tu cuenta de manera rápida y totalmente segura en un par de horas, sin importar dónde te encuentres. Es muy sencillo. Solo debes entrar a airtm.com, regístrate y podrás pasar tus fondos a tu cuenta venezolana. Registrarse es gratis. AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. De regreso, amigos de La Linterna, seguimos hablando con Rafael Simón Jiménez en torno al 23 de enero. Tú empezaste a hablar de la... Rafael Simón, antes de que yo te interrumpiera para ir a la publicidad. La convocatoria a la Asamblea, a las elecciones de noviembre del año 52. Sí, el gobierno lo hace bajo la convicción de que tenía ganado ese proceso y que eso le iba a dar, por supuesto, un reconocimiento y una legitimidad. Y fíjate tú, la campaña electoral, eso lo reflejan todos los cronistas de la época, incluso los más críticos, a pesar de que habían limitaciones y restricciones, en algunos mítines, si la gente se excedía, lo metían preso y lo tenían un tiempo allí. Sin embargo, la campaña electoral transcurre más o menos con igualdad de condiciones, ¿no? Jovito, por supuesto, es el gran héroe de la jornada, porque Jovito, fíjate tú, y eso nunca fue bien reconocido, entre otras cosas por esa retaliación que los adecos siempre tuvieron frente a Jovito, ¿no? Pero Jovito primero tuvo entre su pensamiento una idea central, que era la unidad nacional. Eso siempre fue, desde que empezó, desde el año 28, el año 36, siempre tuvo, hasta que murió, era la idea de la unidad. Pero aquí le sonó la flauta, por decirlo en el lenguaje común, porque él sabía que URD era un partido muy pequeño, que no tenía ninguna posibilidad, ni siquiera de hacer un papel decoroso frente al FEI, incluso frente a COPEI, que era un partido mucho más grande, que había tenido una fracción importante, tanto en la constituyente como en el último congreso, cuando Rómulo Gallegos. Pero él se lanza a convertir a URD en una gran plataforma de la unidad. Pocas cosas que yo les he aconsejado a estos jóvenes que dirigen ahora esos partidos, que en vez de actuar con criterios sectarios, que en vez de estar buscando quién gana más votos y cuál es el que llega primero y segundo o tercero, cómo hacer para convertir en una coyuntura como aquella o como esta, una organización en una gran plataforma ciudadana, que fue en definitiva lo que hizo Jovito Villalba con URD. Jovito Villalba convierte a URD en el gran instrumento de lucha contra la dictadura. Y Acción Democrática, por cierto, que había trazado la línea y además que la mantuvo hasta el último día, la dirección de Acción Democrática en el exilio, encabezada por Rómulo Betancourt, la tesis de la abstención al final logra Jovito Villalba por la vía de los hechos y por la vía de una campaña electoral donde, repito, convierte a URD, convierte su discurso, su planteamiento y todo lo que fue su activismo en torno a la cuestión electoral en una gran plataforma de todos los que querían un cambio en Venezuela. Y por supuesto el proceso se realiza el 30 de noviembre de 1952 y cuando se abren las urnas, URD ha obtenido una victoria clamorosa que además ni siquiera el gobierno puede ocultar porque el
doctor Vicente Grisanti, presidente del Consejo Nacional Electoral, da los primeros resultados la misma noche, donde le da a URD una ventaja abrumadora. Por supuesto, eso está hoy en día, pues, yo he leído, por ejemplo, testigos de excepción. Dice que una de las personas, digamos, que más tuvo que ver con el desconocimiento de los resultados desde el punto de vista militar fue el coronel Oscar Tamayo Suárez, que era comandante de la Guardia Nacional y que es uno de los que conmina a Pérez Jiménez a que tome cartas en el asunto de cómo le van a entregar el poder a Jovito, que significa entregárselo a Betancur, según el razonamiento de los militares. Y allí se va a tomar, por cierto, que hay una cosa anecdótica, yo no sé si tú lo tienes incorporado a Historia Portátil, creo que lo vi allí, de la cosa de cuando los militares votaron por primera vez, porque tú sabes que se decide hacer una consulta entre los militares que tenían cierto rango para que dijeran si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo. Creo que lo dice el mayor Vargas Medina, que él y que puso por no parcializarse, porque ya él tenía cierto descontento con la dictadura, dice que algunos escribieron: yo no me siento en capacidad de opinar sobre este tema, pero me adhiero a lo que decide el alto mando militar por cuestiones jerárquicas, ¿no? Pero total es que hubo una consulta y hubo 2 o 3 disidencias. La disidencia del coronel Morles en San Cristóbal, pero en general la decisión que se toma es desconocer el resultado electoral. Y se comete uno de los fraudes más grotescos de la historia, porque fue un fraude a posteriori, porque los resultados ya estaban casi que publicados, ¿no? Y lo que hay es una adulteración, ni siquiera un fraude, porque el fraude tú lo cometes en las urnas, lo cometes en el momento, lo cometes en los resultados, pero esto fue una adulteración a posteriori, que además va a producir una reacción. Esto es importante destacarlo en este momento donde en Venezuela las instituciones están tan desprestigiadas y quienes las ejercen pues aún más, o son los que se encargan de desprestigiarla, la reacción que se produce en un Consejo Nacional Electoral que tenía 10 miembros de 15 del gobierno. Y como la mayoría de esos 10 miembros se niegan a avalar el fraude, encabezado por Vicente Grisanti, que luego se asila en la Embajada de Brasil, Juan Saturno Canelón, Federico Moleiro, es decir, varios de los miembros del gobierno dicen: nosotros no avalamos el fraude. Bueno, y el gobierno tiene que actuar como le recomendó, como dice Laureanito, la Yería Lan, que le recomendó a Pérez Jiménez. Nosotros tenemos los machetes. Pues y al final se impuso la fuerza. Y por supuesto, el epílogo de todo este capítulo es la expulsión de Jovito Villalba del país junto con el Directorio Nacional de URD y la reunión el 10 de enero de 1953 de una constituyente que era a todas luces espúrea, que era el resultado de un fraude electoral que por supuesto no tenía, y que va a redactar una constitución que es así como una constitución vergonzosa en la historia de Venezuela, que es la constitución de 1953, que como le digo yo a mis alumnos, esta mañana se lo decía a mis alumnos de la Metropolitana, quizás el único aporte sustancial que hizo fue el cambio del nombre de Venezuela, porque Venezuela está entonces llamada Estados Unidos de Venezuela, y a partir de esa constitución, que pudiéramos llamarla perejimenista por comodidad conceptual, pasa a llamarse República de Venezuela. Y entonces a partir de ese fraude electoral viene una etapa, vamos a decir así, de pasividad. Viene una etapa en que la dictadura pareciera controlar todo en el país. Primero tiene dinero a manos llenas, año a año, como consecuencia, por cierto, del incremento en la producción petrolera, porque no eran los precios los que crecían. Cuando tú ves el diseño, tú te das cuenta que el petróleo pasa de 2.50 a 3.15, es decir, ni siquiera $1 en 10 años, ¿no? Pero Venezuela todos los años produce más y produce una etapa de expansión, además de exploración de todo aquello. Hay mucho dinero, es la etapa en que se consolida la política de gasto militar y de obras públicas. Es decir, el gobierno empieza a gastar a borbollones, pues, y por supuesto, ese gasto a borbollones siempre te produce un efecto de concentración de la riqueza en pocas manos, pero cuando el dinero es tanto, también permea hacia abajo. Un poco lo que pasó, digamos, lo que ha pasado en Venezuela en todos los ciclos alcistas del petróleo, lo que pasó en el 74, lo que pasó en el 81 y lo que pasó en estos años de bonanza que tuvo Chávez, que quizás es el ciclo más prolongado y más alto de precios petroleros. Entonces, en aquel país, nadando en dinero, con una policía perfeccionada, porque además Pedro Estrada es un policía, mira, al que lo reconocen. Yo tuve, y le dedico este programa, por cierto, a la memoria de José Agustín Catalá, que fue uno de los grandes luchadores contra la dictadura y que hizo una cosa que no lo hizo más nadie. Yo siempre admiré a José Agustín Catalá porque torturados, presos, la seguridad, muertos, hubo también en la resistencia. Pero José Agustín Catalá hizo algo que no lo hizo nadie, que fue una labor pedagógica posterior a la caída de Pérez Jiménez para evitar precisamente que eso se pudiera
volver a reproducir. Yo creo que lo más encomiable, y yo siempre se lo decía, yo tuve el privilegio de ser uno de sus grandes amigos, a pesar de la enorme diferencia de edad que tenía, pero yo creo que yo fui su mejor amigo en sus últimos 10 años de vida, también por la afinidad en la cultura, en los libros, en las ediciones. Y yo le decía de verdad que la labor que él hizo, si la democracia hubiera mantenido durante todos esos años esa prédica, esa conducta, esa labor, esa difusión y labor cívica, quizás nos hubiéramos evitado todo este accidente que estamos viviendo ahora, accidente doloroso y trágico que estamos viviendo ahora. Pero vamos a decir entonces que esa etapa hasta 1956 es la etapa de consolidación de la dictadura de Pérez Jiménez. No había hasta ese momento brechas, obstáculos, dificultades, ni ningún factor que pudiera prever que la dictadura, ahí sí, pero estamos hablando de 2 años antes del 58. Hasta ese momento no se veía nada en el panorama que pudiera obstruir, digamos, el desarrollo de una dictadura, quién sabe, a tiempo indeterminado, cuántos años podía durar Pérez Jiménez en el poder. Es a mediados de 1956, cuando Pérez Jiménez va a comenzar a cometer una serie de errores políticos que a mi juicio le van a terminar costando pues el derrumbamiento de su régimen. El primero es... Ajá. No, como es que yo tengo que, cada vez que tú vas a empezar un tema, tengo que manejar el tiempo para que tengas... Vamos a una pausa ahorita. Mensaje de publicidad de nuevo. El micro ecológico que siempre ponemos a esta hora y regreso. Vamos a ver el inicio, de acuerdo al análisis de Rafael Simón, de los errores que empieza a cometer Pérez Jiménez para su propia desgracia. Pues vamos a una pausa entonces. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM. Son las 2:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Te imaginas un mundo sin descomponedores? No me lo imagino, pero sería un mundo donde todo duraría eternamente. Al menos todo lo que estuvo vivo. Sería una tragedia. Pero ya va, ¿por qué es una tragedia que los organismos vivos no se descompongan al morir? Porque el planeta es un sistema en el que muy poca materia entra o sale, así que para mantener el flujo de energía, la materia tiene que ser constantemente reciclada. Entonces sin descomponedores no hay vida. No habría vida porque toda la materia estaría secuestrada en cadáveres y no podrían nacer nuevos individuos. Seríamos como una fotografía inmóvil de las primeras formas de vida que hubo en el planeta y ya. ¿Y entonces cuáles son estos organismos descomponedores? Básicamente bacterias, protozoarios y hongos, aunque muchos animales que comen cadáveres y madera muerta ayudan al proceso. A mí los hongos siempre me han parecido muy interesantes. ¿Cómo se llama la rama de la biología que estudia los hongos? La micología. Antes eran los botánicos quienes los estudiaban. La gente pensaba que por ser organismos inmóviles que crecían en el suelo, pertenecían al reino vegetal. Pero poco a poco empezamos a entender la enorme diversidad de los hongos, y ahora son un reino aparte, el reino fungi. ¿Y cuáles son las características que separan a los hongos de los animales y de las plantas? Bueno, un micólogo te lo puede explicar mejor, pero la característica básica es que son heterótrofos de digestión externa. ¿Heterótrofos? Que no producen su propio alimento, tienen que consumir los tejidos que previamente hizo otro organismo. Como los animales. Exactamente, pero a diferencia de los animales, los hongos digieren a su alimento antes de consumirlo. Es como si nosotros vomitáramos los jugos gástricos de la comida y después nos los comiéramos ya digeridos. Bueno, esa es una manera de verlo, pero no es exactamente así. El cuerpo de un hongo no es como el de un animal. Ellos no tienen estómago ni sistema digestivo. Las células del hongo, sea que estén libres o unidas en largos filamentos, están directamente en contacto con el exterior y se alimentan secretando enzimas digestivas y absorbiendo luego los nutrientes. Pero ya va, estamos hablando de hongos tipo los champiñones, porque no veo cómo se alimenta un champiñón. Bueno, el champiñón, eso que tú te comes, es un basidio.
El bacillo es la estructura reproductiva de toda una familia muy grande de hongos. Ese honguito que tú haces al ajillo es donde el hongo posiciona sus esporas para que el viento las disperse. ¿Y entonces dónde está el resto del cuerpo del hongo? En el caso del champiñón está dentro del sustrato que se usa para crecerlos. Son millones de filamentos de una célula de grosor que descomponen la materia orgánica del suelo, y cuando esos filamentos se encuentran, se conjugan y producen el bacillo reproductor, que es lo que tú te comes. Pero esto es increíble, parece un cuento de Alien. ¿Verdad? Bueno, los hongos son increíbles. Esos basidios no son solo champiñones. Todos los honguitos que salen en la tierra al comienzo de la época de humedad vienen de organismos enormes que viven imbricados dentro del suelo en forma de enormes filamentos celulares. Y las orejas de palo hacen lo mismo, solo que en vez de explorar el suelo, exploran troncos muertos. ¿Y qué otros hongos hay? Está la familia de los mohos, por ejemplo, como los que le salen al pan cuando se humedece y se pone viejo. Ese polvito negruzco, verdoso, rosado que tú ves son las esporas. Pero el resto del hongo es igual, miles de filamentos que se están devorando el pan. El otro día abrí un pote de pintura viejo y lo encontré lleno de unas cosas que se parecían a los hongos del pan. ¿Puede ser hongo de pan? No hongos del pan, pero son familiares de los hongos del pan. Las enzimas digestivas que producen los hongos son muy variadas y pueden permitirle al hongo que las secreta alimentarse de casi cualquier cosa compuesta de carbono, incluida la pintura. ¿Como los sabañones? Sí, los sabañones son un tipo de micosis, hongos que se comen las capas muertas de tu piel. ¿Y qué otra cosa hacen los hongos más allá de descomponer materia muerta? Los hongos nos dieron los antibióticos. Como tienen que competir contra las bacterias por su alimento, la evolución los ha dotado de una serie de químicos que usan para matar a las bacterias que tienen a su alrededor. Eso lo descubrió Alexander Fleming en un pequeño moho de pan llamado penicillium. Ah, de ahí es que viene la penicilina. Y de hecho, ¿sabes por qué en la antigüedad se tomaba tanto vino y cerveza? Porque la gente es viciosa. No, eso vino después. Pero el vino y la cerveza son fermentos que se hacen con levaduras, que son un tipo de hongo. Así que además de tener alcohol y gas, la cerveza y el vino venían cargadas de antibióticos. O sea, que era una bebida que duraba mucho tiempo sin podrirse y no tenía bacterias que pudieran enfermar tu tracto digestivo. Cosa que en la antigüedad era algo muy importante y valioso. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida, se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. De regreso, amigos de La Linterna, hablando con Rafael Simón Jiménez. Rafael Simón iba a empezar después de afirmar que el gobierno de Marcos Pérez Jiménez hasta mediados del año 56 lucía como un gobierno sumamente consolidado y firme. Empieza Pérez Jiménez, nos anuncia Rafael Simón que empieza Pérez Jiménez a cometer una serie de pifias que van debilitando esa firmeza. Abres las grietas de lo que luego sería pues toda la caída del andamiaje sobre el que descansaba la dictadura. Lo primero, chico, es un alejamiento, y además lo hizo de una manera imprudente, que es el famoso discurso que pronuncia Pérez Jiménez en la reunión de jefes de Estado que se había convocado en Panamá a propósito de los 130 años del Congreso Anfictiónico. Pérez Jiménez, en principio,
era partidario de no ir a ese congreso. Él ya venía con diferencias. Yo creo que él en el fondo era antinorteamericano, ¿no? A pesar de que estaba obligado a disimularlo por el tema de la Guerra Fría y por la situación geopolítica de Estados Unidos y por el apoyo que de cierta forma le daba Estados Unidos a la dictadura. Pero yo coloqué sobre la mesa en el análisis de ayer la serie de puntos controvertidos que había en eso. Incluso había un punto que no lo referí, que era el punto de que Pérez Jiménez no entendía cómo Rómulo Betancourt podía ser protegido en Puerto Rico por Muñoz Marín y cómo le permitían entrar a los Estados Unidos y renovar la visa americana todos los años. Ni cómo permitía Estados Unidos, por ejemplo, que Pepe Figueres, el presidente de Costa Rica, mantuviera en todos los exilados venezolanos y fuera el foco de perturbación contra Venezuela y contra la Nicaragua de Somoza, y Estados Unidos tampoco hacía nada. Yo creo que Estados Unidos ya jugaba una línea doble, ¿no? Que es la que se va a decantar en los años 60, entendiendo que no son las dictaduras la mejor manera de contener el comunismo, sino que son gobiernos democráticos reformistas la mejor manera de parar el comunismo. Yo creo que ya estaba, Eisenhower estaba jugando un poco en los dos tableros. Pero Pérez Jiménez es reacio. La reunión se convoca en julio de 1956. Pérez Jiménez en principio trata de buscar el argumento de que en ese tiempo se celebraba aquí la Semana de la Patria y que él tenía ya una agenda comprometida y que no iba a ir ahí. Pero el embajador César González, que era el que tenía que bregar todos los días en los Estados Unidos con todos estos problemas que surgían en la relación, lo convence de que vaya a Panamá, donde iba a estar Eisenhower, nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos, y 18 mandatarios del continente. Pérez Jiménez va a la reunión de Panamá y allí le lanza a Eisenhower una curva, por decirlo en el argot beisbolístico, bueno, que no se la esperaban, que plantea la creación de un fondo de ayuda, un fondo de cooperación, de desarrollo para asumir los problemas que tenía el continente, y dice que cada uno de los países debe contribuir con el 3% de sus respectivos presupuestos para formar ese fondo que estaría destinado, repito, a solventar pues, o atender los problemas más serios de los países del continente, y que Venezuela se comprometía de una vez a hacer un aporte de 100 millones de bolívares, que era un realero para el tiempo. Ahora, eso a los Estados Unidos les cae como un balde de agua fría, porque el 3% del presupuesto venezolano es 100 millones de bolívares. El 3% del presupuesto americano serían unos cuantos billones de dólares, ¿no? Y por supuesto, Estados Unidos, además, lo que esperaba Estados Unidos, como en todas esas reuniones, es que quien iba a hacer un planteamiento de eso lo consultara previamente con ellos, ¿no? Entonces la cosa cae como una butad, como una imprudencia. Y Estados Unidos luego se encarga de boicotear, digamos, que esa propuesta, porque esas propuestas después iban a la OEA para ser discutidas en la OEA y aprobadas o desaprobadas. Estados Unidos se va a encargar, por supuesto, de boicotear, y Venezuela, ya después de haber cometido esa gran imprudencia Pérez Jiménez, decide casi un año después retirar la propuesta. Pero allí, y eso está muy bien estudiado, se abre una brecha entre los Estados Unidos y la dictadura perejiménita. Y tú lo vas a ver, Diego. Yo he estudiado con mucho detenimiento, además es una labor encomiable la que ha hecho Virginia Betancourt, yo se lo reconozco, porque Virginia Betancourt ha publicado de manera fidedigna, sin omitir absolutamente nada, los archivos de Rómulo Betancourt. Entonces tú vas a ver en la relación, por ejemplo, de los Estados Unidos y el Departamento de Estado con el exilio venezolano, a medida que se distancia de la dictadura, entonces hay más apertura, reciben. Betancourt tenía unos muy buenos amigos, empezando por Nelson Rockefeller, que había sido un gran inversor y que era, bueno, demócrata, y Dan Acheson. Y tú ves cómo, y lo palpas en la relación que, vamos a decir así, secuencia el artículo de Betancourt, cómo a medida que se produce ese alejamiento de los Estados Unidos hacia la dictadura de Pérez Jiménez, le abren las puertas, digamos, al exilio venezolano y establecen vínculos ya estables, permanentes con el exilio venezolano y particularmente con Rómulo Betancourt, que es el exponente más importante de eso. Digamos que allí está una primera brecha que no es poca cosa, ¿no? La relación con los Estados Unidos. Lo segundo, lo comentábamos ayer, el cambio de actitud en la iglesia. Yo te decía que había habido una época, bueno, de luna de miel entre el gobierno y la iglesia, donde el gobierno defendía a la dictadura, incluso la defendió cuando el resultado electoral adulterado y, digamos, cambiado el 30 de noviembre de 1952. Pero a partir de 1956 yo te refería que va a haber un cambio en el arzobispado de Caracas. Muere Monseñor Lucas Guillermo Castillo, que era arzobispo primado de Caracas, y asume Monseñor Arias. Y Monseñor Arias le va a imprimir a la conducta de la iglesia una actitud distinta,
Primero dedicando a la iglesia de verdad al estudio de la doctrina social y a la conformación de unos círculos generalmente dirigidos por los jesuitas y por el padre Aguirre, que va a ser un personaje clave en la pastoral y en toda la actitud de la iglesia, que comienza entonces a, vamos a decir, a permear en la juventud, sobre todo en la juventud liceísta y en la juventud que estudiaba en la Universidad Católica, en los colegios dirigidos por los jesuitas. En el Frente Obrero también se van a comenzar a implantar el pensamiento social cristiano, y en la actitud de la iglesia va a pesar mucho la opinión de tres laicos. Uno, de Rafael Caldera. Rafael Caldera, cuyo aniversario de nacimiento se cumple mañana, hay que decirlo, fue un factor fundamental en la lucha contra Pérez Jiménez, porque además es el único dirigente que queda en Venezuela, es la cara visible de la oposición. Pero en 1956 se celebra, por cierto, en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, el Congreso Eucarístico Bolivariano, al que vienen delegados de casi todas las iglesias católicas del continente. Allí Caldera va a pronunciar una pieza que yo cada vez que la leo, bueno, habla de lo bien equipado intelectualmente, además de cómo en medio de aquella dictadura que estaba pendiente de cualquier cosa que dijera Caldera, Caldera pronunció un discurso que se llama La Hora de Maús, que es una cosa que ha difundido ahora sus hijos, y que cuando tú lo lees es un discurso en parábola, ¿no? Porque sin aludir directamente a la dictadura, él habla de la hora de Maús, es la hora en que luego de muerto Jesucristo, sus propios discípulos comienzan a dudar de su resurrección. Y es allí, en Emaús, donde Cristo, digamos, los llama a la reflexión sobre la creencia, sobre su resurrección y sobre la fe que tenían que estar. Y entonces Caldera adorna todo aquello, llamando a redoblar la fe de los católicos. Todo el mundo sabía que ese discurso tenía una clara intención política, pero fue tan bien dicho, te repito, la parábola la construyó exactamente. Después viene un hombre que también va a ser fundamental en el exilio y en la actitud de la iglesia, que es Luis Herrera Camping, que dirige una carta en a comienzos de 1957 a los obispos de Venezuela, reclamando la actitud de la iglesia frente a la dictadura y llamándolo, bueno, a la defensa de los derechos humanos, a una actitud más firme. Y un tercero, que va a ser Mario Briceño Iragorri, que no era demócrata cristiano, pero un hombre profundamente católico, un creyente pues muy respetado, y que va a publicar dos ensayos, uno llamado Un mensaje con destino, que quizás es el más conocido, y otro llamado La traición de los mejores, donde se refiere precisamente a la complicidad de las élites económicas, políticas, pero también a la complicidad de la iglesia con la dictadura. Entonces, estos tres discursos pronunciados por tres personas tan vinculadas a la iglesia, que a pesar de que eran laicos, también va a influir, y todo ese collage de opiniones van a terminar en la pastoral del 1 de mayo de 1957, frente a la cual Pérez Jiménez comete la segunda estupidez. Porque, ¿qué fue la pastoral de Monseñor Rafael Arias Blanco? Un reclamo sobre la situación de calamidad, de pobreza que estaban viviendo los sectores más desfavorecidos. La pastoral decía que a pesar de que en Venezuela estaba nadando en real, a pesar de que la riqueza estaba corriendo, había un sector que no era atendido, y hablaba y terminaba planteando lo que llamó él el salario vital y las prestaciones familiares como un mecanismo de compensación. Es posible que la pastoral tuviera una intención política, yo creo que la tenía, ¿no? Pero si el gobierno hubiera tratado adecuadamente aquello, yo creo que ha podido conjurarla desde el punto de vista de evitar el activismo de la iglesia en contra suya. Ahora, ¿cuál fue la reacción? La reacción, como la de ahora, como la que tienen los que están en el poder, una reacción desproporcionada. Se citó a Monseñor Arias, lo tuvo Laureanito 4 horas esperando en la puerta de su despacho, y empezó una persecución contra la iglesia y una polémica que se abre entre Monseñor Hernández Chapellín en La Religión y RH, que eran el seudónimo al cual escribía Laureanito en el Heraldo. Y se abre una polémica que va a ser una polémica, bueno, ya que va a provocar ya una reacción orgánica de la iglesia frente al régimen. Muy bien, vamos a una pausa, Rafael Simón, nos quedarán 4 o 5 minutos después, y nada, para que tengas en cuenta que sí, yo creo que mañana nosotros podemos caer en el 23 de enero, pues, en el hecho ya de la crisis que se lleva por vamos a decir, la coyuntura de la crisis, la explosión de la crisis. Sí, ya regresamos. ¿Tú sabes que hay?
La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Hello, how are you? La tuya, por si acaso. ¿Sabes hasta dónde te puede llevar a hablar inglés? Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. Winston Churchill, notable estadista y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Victoria a todo coste. Victoria a pesar del terror. Victoria aunque el camino sea largo y duro. Porque sin victoria no hay supervivencia. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. De regreso, amigos, a La Linterna con Rafael Simón Jiménez. Ya en los minutos finales de nuestro segundo programa. Rafael Simón. Sí, Diego, yo te decía que podemos entrar en lo que fue un tercer factor que va a deteriorar mucho la imagen de la dictadura, que es el tema de la deuda pública. Y de la deuda que tenía fundamentalmente con quienes prestaban servicios de contratación al Estado, ¿no? Lo cierto, cuando uno ve las cifras de la evolución del gasto público durante los 10 años de dictadura, y particularmente en los años de Pérez Jiménez, en los últimos 5 años de la dictadura, ve un incremento del gasto público desproporcionado. Es decir, la base fiscal, los ingresos ordinarios del país no cubrían el gasto en obras públicas de Pérez Jiménez, y era gasto en obras públicas y en armamento, porque ayer aludimos a la modernización de las Fuerzas Armadas. Se va creando un déficit, una deuda flotante, que Pérez Jiménez, que tenía tanta fama de hombre ordenado y de hombre planificador, yo no entiendo. Yo ahí veo en Pérez Jiménez, con el perdón de la expresión y guardándole todo el respeto, una profunda estupidez en no haber sabido manejar ese problema. ¿Por qué? Fíjate tú, Pérez Jiménez en el año 56, dándose cuenta que los fondos eran insuficientes para acometer el volumen de obras públicas que él se proponía, remata o saca las concesiones petroleras a negociación. Se negocian las concesiones petroleras, al país le entran casi 2.500 millones de bolívares de ingreso adicional, que era la venta de esas concesiones. Y Pérez Jiménez, en vez de abonar o pagar, porque esa deuda al final fue incuantificable, esa deuda la termina pagando, por cierto, la Junta Provisional, y es la deuda, el pago de esa deuda es el que va a crear el gran problema fiscal que se le presenta a Betancur y por el cual Betancur va a tener que devaluar, va a tener que tomar las medidas extraordinarias, porque además eso se pagó desordenadamente, dice que se pagó de más. Pero total, es que la dictadura no supo manejar aquel problema. Te repito, Pérez Jiménez, que tiene esa fama de tecnócrata, de planificador, de hombre organizado, yo no sé por qué eso se le fue de la mano. Y se le fue de la mano de una manera, porque todas las dictaduras terminan siendo atrabiliarias, que no oía a nadie. Pedro Guzmán, su ministro de Hacienda, va y habla con él. Le dice, mire, general, el gobierno se le está creando fama de mala paga. Maula, hay gente, porque además ese era un problema que repercutía aguas arriba, porque los constructores, al no pagarle, a su vez se financiaban con los bancos, entonces no podían pagar de los bancos. Los bancos nacionales generalmente para esa época eran concesionarios de bancos internacionales. Entonces ese problema se transmitía generalmente a los Estados Unidos. Ese fue otro problema que terminó deteriorando la percepción de los Estados Unidos frente a la dictadura de Pérez Jiménez. Pérez Jiménez se negó obstinadamente con una estupidez. Él decía que el gobierno no tenía deuda sino compromiso. Ahora, ¿qué diferencia puede entre deuda y compromiso a los fines de un tipo que el gobierno le debe? Entonces eso va creando efectivamente en ese sector, incluso de los contratistas enriquecidos por la propia dictadura, va creando un malestar económico que permea
aguas abajo. Y además, Pérez Jiménez había tenido también frente a algunos empresarios, a los que le tenía particular ojeriza, como Eugenio Mendoza. Eugenio Mendoza promovió 2 proyectos, el Sindicato del Hierro, que era la idea de que el sector nacional participara en los planes incipientes entonces de Guayana, y Pérez Jiménez lo negó de pleno, con la idea de que el Estado no necesitaba intermediarios para negociar con terceros. Él decía que ellos querían una concesión para después negociarla con los Estados Unidos, tipo las concesiones de Mac Valladares y las concesiones que había dado Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, ¿no? Y también trata una iniciativa para las comunicaciones, para la CanTV, también Eugenio Mendoza, y se la niega de plano. Entonces hay un malestar económico muy fuerte en todo lo que va a ser el último año de la dictadura, y todos estos factores se van a dedicar ya a decir, bueno, aquí lo que sale es un cambio de gobierno. Los otros 2 factores... Pero eso ya no vamos a tener. No, te lo voy a decir porque no vamos a tener tiempo. Los otros 2 factores que van a ser como los desencadenantes, lo vamos a dejar para mañana, que es el tema del reagrupamiento y el frente político, y por supuesto el tema militar, que va a ser, digamos, el puntillazo final de la dictadura. Muy bien, entonces quedamos embocados para ese tratamiento mañana. De repente hacemos un 4º programa, Rafael Simón. Sí. Eso lo resolvemos mañana. Vamos a... Bueno, nada más. Muchas gracias de nuevo, Rafael Simón, por esta magnífica análisis. Y vamos a despedir con Rubin Hay. Mañana regresaremos para ver la actualidad a la luz de La Linterna. RCR